No contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Voz de las Víctimas, un programa dedicado a todas las víctimas del conflicto armado. Usted se puede comunicar con nosotros aquí en Teleantioquia a la línea nacional 018-051-5015 y también a la línea local 232-4604. Hoy para hablar del tema de restitución de tierras, damos la bienvenida entonces a Marta Cecilia González, profesional de la Unidad de Víctimas aquí en el departamento de Antioquia. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitar a la Unidad para las Víctimas. Gracias, Marta, por estar aquí con nosotros, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Le damos la bienvenida también. Buenos días. Buen día a todos, a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Comencemos entonces de una vez, Gerardo, entremos en materia hablando de qué es la restitución de tierras. La restitución de tierras es una norma que se consagra en la Ley 1448 del año 2011, en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se llama así, se denomina así la ley, y esa ley establece el derecho que tienen las personas que son propietarias, poseedores u ocupantes o explotadores de baldío a que le devuelvan la tierra cuando se la quitaron. Se la quitaron la guerrilla, las autodefensas, agentes del Estado o grandes grupos organizados que tienen capacidad jerárquica y control territorial. Esas personas tienen derecho a que le devuelvan la finca, la parcela, el predio, lo que perdieron, los bienes inmuebles que perdieron con ocasión del conflicto armado. Esa es la restitución de tierras como figura jurídica que se crea en la Ley 1448 del 2011. En el pasado no había una ley para este tema, no habían instituciones, entidades públicas que tramitaran estas peticiones de los derechos de las víctimas. Hoy, a través de esa ley, pues se crea ese mecanismo, ese procedimiento, y el procedimiento establece dos etapas. Unas oficinas de gobierno que reciben las solicitudes, hacen un trámite inicial, verifican quién es la víctima, cuál es el predio, qué pasó allí, y la pasan donde un juez. Esa también es una nueva jurisdicción que se creó, jurisdicción de tierras. Ahora, Marta, hablemos del despojo. ¿Qué es el despojo? Bueno, es muy parecido a lo que estaba diciendo Gerardo, explicando que era la restitución de tierras. El despojo es cuando las personas les quitan su tierra, les quitan la finca, la parcela. No necesariamente, a veces con escritura pública, hacen todos fraudes ante las notarías, o a veces simplemente hacen que las personas abandonen sus tierras para que otros las ocupen, las exploten y se apoderan de ellas. ¿Y el abandono forzado? Y el abandono forzado es eso, es decir, las personas están, y en el conflicto armado, los grupos armados al margen de la ley hacen de alguna manera que las personas tengan que abandonar sus tierras. También en la mayoría de los casos se configura además el delito de desplazamiento forzado, es decir, las personas tienen que abandonar sus casas, sus fincas, sus tierras e ir para proteger sus vidas, la libertad, la integridad personal, y dejan las tierras y otros se apoderan de ellas. Gerardo, usted ahorita mencionaba cuando hablaba de lo que significa la restitución de tierras, que apenas ahorita con la Ley 1448 se crea, digamos, esa entidad para que las personas puedan reclamar si fueron víctimas de despojo o de abandono forzado, que ya lo explicaba Marta. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes tendrían derecho en este momento a reclamar sus tierras? Tienen derecho los que son que hayan perdido las tierras por abandono forzado o por despojo. Entre otras cosas, el despojo es el ánimo que tiene el que causa el daño de apoderarse, de acumular, de enriquecerse. Mientras el abandono forzado hace que la gente se desplace del sitio, abandone el sitio, pero el que causa el daño no tiene ese ánimo, no tiene el ánimo de enriquecerse. Se ha presentado mucho en el oriente antioqueño. Por ejemplo, cuando minaron las tierras, querían era utilizarlas para el conflicto armado, pero no tenían ánimo de apoderarse de ellas, por eso las minan. Entonces ahí se causa abandono forzado generalmente. Cuando hay despojo, generalmente entonces falsifican la escritura, falsifican la firma, obligan a la venta a bajo precio. Entonces es una de las características entre las dos figuras, el abandono forzado y el despojo. Pero me decía que ¿quiénes tienen derecho? Pues los que han sido propietarios
Propietario es el que tiene la escritura pública debidamente registrada en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Sí. Esa es la característica del que es propietario. El poseedor es el que adquiere el predio por el espacio del tiempo, por la duración sobre el predio en el tiempo, que lo ha conseguido de forma pacífica, pública y tranquila, no reconoce propietario, actúa como señor y dueño de ese predio. Y por último, los ocupantes, que son los que explotan predios que son del Estado, predios de la nación, o sea, los que están sobre baldíos. Esas tres calidades de personas son los que tienen derecho a la restitución. ¿Y hay alguna temporalidad, Marta? Es decir, personas que perdieron sus tierras antes de cierto tiempo son las que pueden reclamar, ¿o cómo sería en este caso? Sí, la ley 1448 de 2011 estableció que las personas que hayan sido despojadas o hayan sido obligadas a abandonar tienen derecho a iniciar el proceso de restitución de tierra si lo fue después del 1 de enero de 1991. Las víctimas se reconocen a partir del 1 de enero de 1985, pero la restitución de tierras es 1 de enero de 1991. Importante entonces para todas las personas que están en estos procesos de reclamación de tierras. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a la línea nacional 018-051-5015 y a la línea local 232-4604 si tiene alguna inquietud con respecto a la restitución de tierras o también si tiene alguna duda con respecto a los trámites que adelanta en la unidad de víctimas. Hoy estamos hablando del tema de restitución de tierras y Gerardo, siempre se ha escuchado hablar del tema de la fe exenta de culpa. Expliquemos muy bien qué significa esto para todas las personas que están en esos procesos de reclamación. Bueno, buena fe exenta de culpa se dice de la persona que adquiere una propiedad, en este caso en el de la ley de tierras, buena fe exenta de culpa, adquiere una propiedad con la plena convicción de haber actuado correctamente. Sí. En primer lugar, sobre el precio, que es el precio adecuado, el que está pagando por ese bien. Segundo, que le está comprando al verdadero propietario. Y tercero, elemento de la buena fe exenta de culpa, que tiene que conocer si allí hubo despojo, desplazamiento o si a quien le compra no ha sido víctima del despojo y el desplazamiento o víctima de la violencia. Esas son las circunstancias. En esto se han presentado el despojo por parte de los grupos armados ilegales, autodefensa o paramilitares, guerrilla, y agentes del Estado, cierto, que han causado esto y lo han hecho de muchas maneras, a través de la falsificación de un documento, de la amenaza, de las masacres que se cometieron. La gente abandonó los territorios y luego llegaron otros a comprar y a buscar legalizar esos terrenos. Vamos a atender nuestra primera llamada, Gerardo, para continuar también explicando qué significa la buena fe exenta de culpa. Milton, muy buenos días, ¿dónde se encuentra? Buenos días, acá en La Aurora. ¿De dónde nos llama? De acá de La Aurora, San Cristóbal. Muy bien, de aquí de Medellín. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Vea, si la pregunta mía es la siguiente, no que es que a mi mamá, a mi papá lo retuvieron mientras obligaron a mi mamá a firmar como si estuviera vendiendo. Entonces, bueno, ella firmó y que si no firmaba mataron a mi papá y él retenido como secuestrado. Y mi mamá Corvide también le había dado una casita y eso también figuró ahí en lo que le quitaron. Y en estos momentos nos dicen que ya no tiene como que derecho a vivienda, una vivienda por eso. Muy bien, Milton. Le logramos escuchar, es un tema de reclamación de tierras, si no estoy muy mal. Vamos a responderle entonces a Milton, Gerardo. Señor Milton, desearía preguntarle en dónde ocurrieron los hechos y en qué fecha, si recuerda la fecha, porque para dejar clara la situación tiene que ser hechos posteriores al 1 de enero de 1991. Entonces, por eso le pregunto la fecha de ocurrencia de los hechos y en qué parte. Si nos escucha el señor Milton. Bueno, aló. Ya tenemos. Buenos días, fue en el 85 y en Urabá. Eso fue en Urabá y la casita estaba allí en Pablo VI. Bueno, son hechos que no están incluidos entonces en el procedimiento de la ley, si fue en el año 1985. Recordemos que este procedimiento incluye a personas que hayan sido afectadas por el despojo o el abandono forzado a partir del 1 de enero de 1991. 1 de enero de 1991. Los hechos anteriores se tramitan por un procedimiento ordinario ante un juez civil municipal o ante un juez penal, ante la Fiscalía, para que indague sobre esos hechos. Pero este procedimiento, que es para víctimas del conflicto armado, es a partir del 1 de enero de 1991. No es que su señora madre no tenga derecho a una vivienda.
podría, si fue a partir del 1 de enero de 1991, adelantar el trámite para los predios que dice la finca y para la casa. No siendo así, le corresponde otro trámite. Es decir, no entraría por la ley 1448, que es la ley que nosotros estamos explicando aquí en Voz de las Víctimas diariamente, no solamente en el tema de víctimas, sino también en el capítulo de tierras. Muchísimas gracias a Milton por comunicarse con nosotros y a ustedes también los invitamos. Repetimos las líneas telefónicas 018-051-5015 y 232-4604. Estamos hablando del tema de restitución de tierras y hablábamos, Marta, de la buena fe exenta de culpa. En la buena fe exenta de culpa, esas personas que no logran comprobarla, ¿qué pasaría con ellas? Bueno, resulta que esta ley 1448 tiene un procedimiento muy interesante que para las personas que somos abogados es como un cambio de paradigma. Y es que aquí la buena fe se tiene que probar. Generalmente la buena fe se presume cuando usted está en un proceso como el de restitución de tierras. Pero como hubo un conflicto armado tan grande en Colombia, grandes sectores del país estuvieron en poder de grupos armados como las guerrillas, como los paramilitares. Entonces la ley presume que en esos lugares hubo despojo y se obligó a las personas a desplazarse. Entonces, si usted es víctima, usted ya de entrada están suponiendo que usted fue obligada por el conflicto armado. Entonces, la persona que quiere demostrar que está actuando de buena fe, que compró esa finca en Urabá, por ejemplo, pero que no se aprovechó del conflicto armado, tiene que probar que eso ya es distinto. Sí. Y tiene que decirle al juez y mostrar unas pruebas reales de que él no se aprovechó, que hubo un conflicto armado, no se aprovechó de que esa persona hubiese sido amenazado por los grupos armados al margen de la ley, etcétera. Tenemos nuevamente llamada Marta, esta vez es la señora Lucila. ¿Desde dónde nos llama? Bienvenida. Yo me Lucila de Socorro Muñoz, de aquí al barrio popular número 2 de aquí en Medellín. Muy bien, ¿cuál es la inquietud que tiene doña Lucila? Mira, lo que pasa fue que a mí yo salí favorecida en hechos victimizantes contra la libertad integral de la mujer, porque a mí yo fui violada. Sí, señora. Y a mí me dieron una capacitación ahora en noviembre. Me dieron una capacitación que ahora en diciembre ya nosotros teníamos la reparación. Y resulta que ve a dónde vamos ya y nada, que me dicen nada, sino que... Y ya después las compañeras las pagaron y todo, y nada, no se acuerdan de mí. Yo tengo 61 años, necesito trabajar para sostenerme. Doña Lucila, ¿cuándo ocurrieron esos hechos, lamentándolos mucho, por supuesto? Sí, eso fue en el 90. En el año 90. Muy bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Marta, ¿qué le podemos responder a la señora Lucila? No sé si de pronto tenga alguna otra pregunta para ella. Pues, doña Lucila, usted también hizo una reclamación por algún homicidio. Sí, por el homicidio de mi hijo Rigoberto Manco Muñoz. Doña Lucila, muchas gracias por llamar. Pues efectivamente nuestros compañeros que están detrás de cámaras buscando los casos, encontramos su caso por el homicidio. Usted está reconocida como víctima del conflicto armado por el fallecimiento de su hijo y pues en este momento lo que le corresponde a la unidad es documentar ese caso. Para eso la vamos a llamar. Después de este programa, en el transcurso de esta semana la llamamos para documentar el caso. Eso quiere decir para establecer quiénes son las personas que van a ser beneficiarias de la indemnización. Usted como madre, si él tenía hijos, esposa, etcétera. Eso es lo que nosotros documentamos. Su caso de violencia sexual, pues no nos han reportado todavía. Si usted efectivamente está incluida por violencia sexual, también tiene derecho a recibir una indemnización, y si usted ya entró dentro de uno de nuestros programas, pues prontamente la estaremos llamando. Pero generalmente nosotros no damos una fecha cierta de pago porque eso depende de lo que el Tesoro Nacional le dé a la unidad para pagar las indemnizaciones. Igualmente, Marta, para todas las personas que nos están viendo, se están haciendo unas jornadas en el país, aquí en el departamento de Antioquia. ¿Tienen preparada pronto alguna? Sí, Ana María, este jueves, justo aquí en Medellín, vamos a tener unas jornadas de indemnizaciones. Tuvimos una jornada de indemnizaciones este fin de semana en Caucasia, sí, y hemos tenido en distintos municipios del departamento de Antioquia. En Medellín también tuvimos hace un mes. O sea, permanentemente nosotros
estamos haciendo jornadas de indemnización y eso depende de las cartas de indemnización que nos envíen desde Bogotá y ya nosotros hacemos toda la parte logística aquí en Medellín y en Antioquia. Igual entonces todas las víctimas del conflicto armado que nos están viendo deben estar muy atentas a esas jornadas que acaba de mencionar Marta. A ustedes los invitamos para que se sigan comunicando con nosotros, como lo ha hecho Bernarda. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Para hacerle unas preguntitas. Cuéntenos, doña Bernarda, ¿qué inquietudes tiene? Vean, para preguntarles, el hermano mío en el 87 lo mataron en el barrio Castilla. Mi papá hace como 3 o 4 años puso eso en vueltas y según en los papeleos, eso pues que fue la época del cacique Notibara, pues que había sido del cacique Notibara que lo habían matado y todo eso, que lo tenían que lo iban a reconocer. Ya después eso, esperen, ya llamaban de Bogotá que eso no se iba a reconocer, que porque en esa época el cacique Notibara no estaba en el barrio Castilla, pues un montón ¿cómo se dice? De disculpas. En el barrio Castilla, que en esa época era la guerra de los lecheros, los mondongueros, los bananeros, eso era una revolución completa. Sí, señor. Entonces, según por ese motivo, al hermano mío no lo reconocieron. Es para preguntarle eso. Era un pelado muy sano, él era como especial. Doña Bernarda, la pregunta es ¿por qué no reconocer a su hermano en el conflicto armado interno en la ciudad de Medellín en el año 87? Sí. ¿Qué podemos decirle a ella? Doña Bernarda, muchísimas gracias por llamar. Lamentamos mucho pues que su hermano hubiera sido asesinado en esta ciudad. Efectivamente, el 87 era una época de mucha violencia en la ciudad, pero tenemos información de que el caso de su hermano no fue incluido en la ley de víctimas. Eso no quiere decir que no haya sido una víctima del homicidio, por supuesto que lo fue, porque él fue asesinado, pero su caso entonces corresponde a la justicia ordinaria. Tiene que ser la fiscalía la que haga la investigación, consigan quién fue el culpable del homicidio de su hermano y en caso de que se encuentre, pues entonces ahí ustedes serían indemnizados. La ley 1448 fue establecida para el conflicto armado, violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario en medio de la guerra interna. Entonces no todas las violencias que ocurren en la ciudad son incluidas en el conflicto armado. Usted ya fue notificado. Si uno no está de acuerdo con esa decisión porque tiene sus propios argumentos, puede interponer los recursos de reposición, de apelación. Para eso no necesita contratar un abogado. Usted puede ir a la personería, a la procuraduría, a la defensoría y ahí gratuitamente le asesoran para interponer los recursos que necesite. Igualmente, Marta, en la Fundación Forjando Futuro se hacen este tipo de asesorías completamente gratuitas, 414-3572. Allí los abogados de la Fundación lo atenderán también completamente gratis entre las 8 de la mañana y el mediodía y las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Tenemos otra llamada, esta vez también es Bernardo. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Desde Socorro. De aquí de Medellín también, bienvenido. ¿Y cuál es entonces la inquietud que tiene don Bernardo? Yo es que tengo un problema de identificación. Yo soy ahora discapacitado y adulto mayor, de 78 años. Yo puse una tutela para la identificación y me respondió una factoría diciendo que la ayuda humanitaria es la reparación pues me lo daban en el año 2019, a junio 14 del año 2019, porque tan lejos, yo soy un tipo discapacitado y la tercera edad, y prácticamente no tengo trabajo y estoy en la calle prácticamente, pago arriendo y todo, yo no sé por qué tan lejos, ¿cierto? Sí. ¿El caso es por desplazamiento? Sí, desplazamiento. Muy bien, don Bernardo. En este caso, ¿qué sucede, Marta? Bueno, como el mismo Bernardo lo dijo, muchas gracias por llamar, a él ya le dio la respuesta a la unidad para las víctimas. Nosotros tenemos que tener un listado de personas en un orden para poder indemnizarlas a todas. Tenemos más de 8 millones de personas en el registro único de víctimas, de las cuales casi 7 millones son susceptibles de ser indemnizadas. Entonces a él, como él puso un derecho de petición y una tutela, entonces la unidad tiene la obligación de responderle y le
le contestó para el 2019 tiene el turno de la indemnización. Como es una persona desplazada, él tiene que superar los mínimos de subsistencia para poder ser indemnizado, porque la indemnización no es una ayuda humanitaria, sino que se espera que las personas ya tengan vivienda, tengan alimentación, tengan la salud asegurada, educación cuando lo requieran, etcétera. Él está diciendo que además es una persona mayor, si es persona mayor debe ser mayor de 70 años y que tiene una discapacidad. Si tiene una discapacidad, esa condición debe dársela a conocer a la unidad a través de un certificado médico para que también pueda ser priorizada. Entonces, si usted no ha dicho que es una persona con discapacidad, no tenemos el certificado, puede que lo haya dicho, pero necesitamos el certificado médico donde diga que es una persona con discapacidad y ya ahí se hace el análisis si es necesario adelantar la fecha de la indemnización. Muy bien, hoy estamos hablando del tema de restitución de tierras y ampliemos un poquito el tema del enfoque diferencial, Gerardo, en la restitución de tierras. Sí, hay diferentes medidas dentro de la ley en este tema porque la violencia no tiene consecuencias similares dependiendo del tipo de la población. Las consecuencias sobre los niños son diferentes a las consecuencias sobre las personas adultas, claro, o personas de mayor edad o sobre las mujeres. Entonces, por eso esa circunstancia allí que se consagran normas diferentes para el establecimiento de los restitución. Tendrán en cuenta los jueces en la mayoría de las sentencias, cerca de 2.000 sentencias, allí aplican el criterio diferencial los jueces. Sí. Establecen unas medidas especiales cuando la restituida o parte de la familia, si son mujeres, pues tienen en cuenta los jueces. Ya depende del juez las medidas que adopta en cada caso en las sentencias, pero sí hay un criterio diferencial. Muy bien, tenemos otra llamada. Verónica, bienvenida, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Bueno, mi inquietud, yo soy desplazada del año 1998, un 11 de diciembre. Mi pregunta es, sí, Verónica, le bajas un poquito el volumen. En la carta de desplazada con otras personas, ¿cierto? No soy la titular. Yo hice reclamación porque yo soy desplazada y entonces mandé una tutela. En la tutela me dan respuesta que no me encontraba en ese momento. Entonces mandé como una orden de desacato. Luego me mandan una respuesta y me dicen que no, que a la persona que dio la orden de desacato le van a cobrar unos honorarios. Pero yo no sé si tengo derecho o no tengo derecho y no sé qué hacer. Muy bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros, Verónica, y en este caso, ¿qué le podemos responder? Verónica se llama, ¿cierto, doña Verónica? Muchas gracias por llamar. Mire, efectivamente usted no aparece en nuestro registro único de víctimas. Nosotros ahí tenemos toda la información de las personas desplazadas, incluso desde antes del 2011 que se creó la unidad para las víctimas. Nosotros tenemos toda la información que estaba en lo que antes se llamaba el CIPOD, tenemos el registro de todas las personas desplazadas, que como decía ahora son casi 7 millones de personas, 6,5 millones, un poco más. Usted no aparece como una persona desplazada. Si usted tiene documentos en su casa donde usted compruebe que hicieron una declaración donde usted aparece con su nombre, si era menor de edad, con su tarjeta de identidad o con su cédula o su registro civil de nacimiento, pues entonces vaya a un punto de atención y lleve una copia de esa declaración, porque en nuestros registros usted no aparece. Muy bien, Isbelia, ¿desde dónde nos llama? Buen día. Hola, buenos días. Mira, yo llamo desde el municipio de La Unión. Desde La Unión. Y me dijeron pues que va a ser una explica un poco más breve. En el 98 asesinaron a mi esposo, las autodefensas. Como a los 3 años la red de solidaridad a mí me envió un dinero, pero no sé cómo llegó la información al grupo armado y por amenazas y cosas yo les entregué a ellos ese dinero y más bien me fui al municipio. Yo estuve viviendo en Don Matías y allá declaré eso. Entonces mi pregunta en este momento es, ¿hay posibilidades de que, no sé, de una indemnización o ya definitivamente no? A pesar de que esa denuncia de lo que pasó con el dinero y con mi niña
yo la hice en Don Matías. Entonces, como que esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Gracias a usted, Isbelia, por comunicarse con nosotros, y en este caso ella fue doblemente victimizada. Sí, pero son dos hechos distintos. Es decir, por el primer hecho ya usted fue indemnizada, nadie tiene derecho a recibir una doble indemnización. El segundo hecho que ella denuncia por una extorsión, al parecer, o un constreñimiento ilegal, realmente pues en este momento es muy corto el espacio para entender el caso, y ella puso una denuncia, pues tiene que haber una investigación alrededor de quién le quitó el dinero y por qué. Pero como usted ya fue indemnizada, la unidad no puede indemnizarla 2 veces. En caso de que nosotros lo hagamos, pues quien termina en la cárcel es el funcionario que lo ordene. Nadie puede ser indemnizado 2 veces por el mismo hecho. Son casos bastante particulares, como el de Isbelia. Ahora tenemos a Gilberto. Gilberto, bienvenido. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pregunta tiene? A ver, yo tengo una inquietud. Yo soy desplazado del departamento de Caldas, en límites pues con la región de Antioquia, con un municipio que se llama, un corregimiento que se llama Arboleda. Muy bien. Arboleda, en el departamento de Caldas, el límite con el departamento de Antioquia. Yo sufrí desplazamiento forzado, despojo de tierras y amenaza. ¿Sí? Yo hice pues, la finca en este momento, allá estuvo viviendo Karina del Frente 48. Supuestamente la finca pues está minada. Yo solicité a la unidad de restitución de tierras pues la asistencia que me colaboraran, pero pues, realmente en la región nadie se atreve a entrar a la finca por el cuento de que está minada, porque allá vivió Karina y su Frente 48. Entonces la unidad de restitución que me dijo que no me podían hacer la restitución porque no había podido entrar al predio, y entonces ahí estoy sin saber qué hacer. Esa finca está pues allá abandonada. Yo inclusive le coloqué un derecho de petición al comandante del ejército, al general Mejía, y me dijo que no se había presentado ningún hecho de minas en ese predio, pero cómo se va a presentar el hecho de minas si nadie ha entrado a la finca desde el año 2000. Gilberto, lamentamos mucho lo que ha sucedido con este predio suyo. En este caso, Gerardo, ¿qué asesoría se le puede dar a él? ¿Dónde puede acudir? Mire, efectivamente, la persona tiene derecho, según lo que él narra, tiene derecho a la restitución. Si el hecho fue posterior a 1991, ¿se encuentra todavía escuchando, por favor? ¿Nos puede decir? En el 2000. Bueno, 2000. Desde el 2000 está abandonado. Desde el 2000 está abandonado, sí. El predio está abandonado desde el 28 de julio, que fue la toma de Arboleda de Caldas, cuando hubo una masacre allá. El año, por favor. En el año 2000, en el año 2000. Bueno, según lo que se ha planteado, tiene derecho a la restitución. Quiero señalar que los jueces tienen la autonomía y el poder de decidir cuando no hay condiciones para regresar al mismo predio, por condiciones de seguridad. No se puede regresar al mismo predio, los jueces deben compensar con tierra en otra parte, por equivalente, una tierra, una finca, un predio de las mismas características del que era el suyo, o finalmente hacerlo en dinero. Pero ahí está ese procedimiento. La Corte Suprema le ha dicho a la unidad de restitución de tierras que debe presentar precisamente un plan estratégico que se vencía en el mes de mayo para entregar rápidamente las tierras a las personas que se encuentran en esa circunstancia. Porque se ha dicho, no, es que mire, no se puede restituir porque hay problemas de seguridad y necesitamos un permiso del Ministerio de Defensa, lo que llaman microfocalización, pero se ha detenido el procedimiento allí, cuando la ley lo que establece es que la persona debe ser compensada por equivalente con tierra en otra parte o en dinero. Se nos acaba el tiempo, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, el director de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente a Marta Cecilia González, profesional de la Unidad para las Víctimas aquí en el Departamento de Antioquia. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos, por supuesto, el próximo lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene